A ver. Bien, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy vamos a estar haciendo un recorrido por obras, por bestiarios, por manuscritos del medioevo con la intención de poder traerles información a ustedes, sobre todo de historia del arte, como así también más desde la perspectiva esotérica. El día de hoy vamos a hacer un recorrido por varios siglos, por varios años, estilos de arte, entre otra cosa, con la intención de que ustedes puedan viajar un poquitito en el tiempo, podamos ir a la antigüedad, podamos irnos a Medio Oriente, podamos irnos a la Europa occidental, oriental, más que nada para conocer de dónde proviene muchas de las cosas que hoy a nivel esotérico conocemos, ¿no? El medioevo es un periodo, un momento histórico que no tiene una muy buena fama que digamos, de hecho se le dice que es como una época oscura, se podría decir, por la cantidad de guerras que hubo, enfermedades, entre otras cosas, pero creo que el hecho de poder recorrerlo a través del arte, ¿no? Y a través de una sensibilidad y quizás desde una mirada más estética, podemos como resignificar un poquitito todo lo que ha sucedido en ese entonces, ¿no? No con el deseo de obviarlo, pero sí más que nada bueno, para dejarnos llevar un poco por la sensibilidad de las imágenes y qué es también lo que nos traen de aprendizaje y qué influencia tienen con lo que desde lo académico se concibe como belleza, bueno, y todas esas cosas. ¿Bien? Bueno. Esto es un poco lo que vamos a ver. Cabe destacar que no va a estar muy ordenado, que digamos. Vamos a ver todo, pero no lo vamos a ver ordenado de esta forma. La idea es que sí, pero bueno, es más que nada porque es bastante el contenido, entonces bueno, va a pasar eso. Vamos a ver iconografía sagrada, la arquitectura como medio para expresar lo divino y lo sagrado. Brujas, la Virgen María, cómo se fue representando de diferentes modos, que esto también es muy interesante. Vamos a estar viendo a las santas, sobre todo a una santa alemana en particular, que fue una visionaria y una gran canalizadora del siglo XII, bestiarios y criaturas fantásticas, y bueno, los famosos manuscritos del Carolingio y símbolos, ¿sí? Todo esto que vemos es una síntesis de muchas cosas, ¿sí? Así que esto lo voy a destacar bastante porque es mucho, así que es solo una síntesis, ¿bien? Vuelvo a repetir, si a ustedes les gustaría profundizar o seguir viendo, nada, yo les voy a estar dejando los textos y cositas y cualquier cosa que quede me pueden preguntar, por supuesto, ¿bien? Bueno, para tener una breve introducción sobre en qué terrenos o en qué territorios nos vamos a estar metiendo. Para comprender el arte medieval, es importante resaltar que en la Edad Media existe una concepción de la belleza puramente inteligible, de la armonía moral, del esplendor y lo metafísico. El periodo medieval va a adoptar el modelo cultural clásico, pero condicionado y atravesado por un contexto religioso cristiano. Entonces, de acá que para poder comprender el medioevo, es importante comprender que la belleza que habita en las obras y sobre todo el estudio de la estética medieval pasa por la unidad, la totalidad, la unión con Dios, el universo, el cosmos, ¿no? Son temas puntuales que van a atravesar un montón el arte medieval. Va a ser un arte que va a ser completamente simbólico, va a estar muy vinculado a la espiritualidad, va a estar muy vinculado a la idea del ser, ¿no? Al hombre interior y a su vez el exterior. De acá que es muy importante en este periodo lo que San Agustín va a escribir sobre la belleza, siendo uno no, el personaje más importante que va a hablar sobre la estética medieval, ¿no? Que va a traer algunas que otras ideas platónicas, pero reinventadas a partir de su mirada más religiosa, ¿no?
La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 y finaliza con la caída del Imperio Bizantino por los otomanos, ¿sí? Así que imagínense que son casi 1000 años de historia y 1000 años de sucesos, quiebres, uniones, desuniones, y cómo también esto se va viendo un poco en las imágenes y cómo también las imágenes van a representar cosas que tienen que ver con lo religioso, pero que a su vez eso religioso va a estar muy atravesado por lo político y lo social. De hecho, va a haber un momento clave en donde la iglesia ortodoxa o lo que es la mirada más ortodoxa pierde un poco de control, entonces las imágenes empiezan a ser un poco más abstractas. Cuando vuelve otra vez esta fe más ortodoxa, los iconos de repente son muchos más serios, son más como si estuvieran mirándote y juzgándote de repente, ¿no? Porque lo que se quería provocar era justamente la devoción y el respeto de alguna forma. Entonces, al igual que cuando a partir del siglo XI, por ejemplo, siglo XII, empiezan a encontrarse todos estos bestiarios o todos estos animales fantásticos que también tenían un sentido por detrás. No es que se trata de leyendas y animales que son súper lindos y divertidos y que son como perfectos para escribir cuentos para niños, por ejemplo, ¿no? No, tienen una enseñanza moral. Hay mucho de la moralidad y lo ético en el medioevo, ¿no? Que se va a buscar justamente enseñar a través de los manuscritos, a través de los bestiarios, ¿no? Cada animal va a representar una virtud, un pecado, va a poder representar una relación con Dios o con el diablo, ¿no? Entonces va a haber como un deseo de enseñanza y un poco también de adoctrinamiento, ¿bien? Entonces por eso la escritura para este entonces era tan importante y sobre todo dentro de los monasterios, porque en los monasterios eran donde más se escribían, los escribas y demás, eran donde más se escribían y en donde más se reflexionaba, ¿no? Por eso, por ejemplo, San Agustín va a ser tan importante para poder comprender la estética medieval. Y a su vez otros pensadores y otros que han escrito también, ¿sí? Ahora, importante, para comprender el arte medieval, además de concebir la idea de la belleza y la idea esto de el ser y el alma y el hombre interior y la belleza interior también que trae San Agustín, es importante tener en cuenta que van a ser 1000 años que van a estar atravesados por el cristianismo. De hecho, con el arte paleocristiano va a ser clave para unificar un poco esta visión cultural dentro de Europa, ¿no? Para consolidarla. De hecho, durante el siglo I y el II, el cristianismo fue perseguido y marginado por la autoridad imperial. Fue hasta la protección que Constantino I les brindó que pudieron expandirse y lograr consolidarse como una religión legal en el año 313, ¿no? Antes de lo que aparece justamente en la línea temporal que les mostré. Luego de la caída del Imperio Romano y la evangelización de los territorios y pueblos mediante los monjes misioneros, Europa se termina unificando bajo un mismo marco cultural. De acá que los monjes misioneros se dicen que van a ser claves para la unificación de justamente el cristianismo. Ellos se encargaban de poder llevar la palabra, de poder transmitir en diferentes pueblos, en diferentes regiones y territorios, el cristianismo en sí mismo. ¿Sí? Esto que es siglo I, II, III, va a ser lo que se va a llamar el cristianismo primitivo, ¿no? En donde se va a estar saliendo de por ahí las representaciones más clásicas, ¿no? Y se empieza a buscar simbologías y representaciones con base en lo clásico, pero con cierta reinvención, ¿no? Entonces es por eso que el arte medieval
tiene un poco sus raíces y su tierra fértil en el arte clásico, porque van a tomar mucho de lo clásico, ¿no? Para poder crear. No va a ser igual, porque de ahí que ellos, a partir de cómo fueron encontrando y creando, van a ir creando su propia estética, pero hay algo que se dice que tiene que ver con que el arte medieval va a estar muy relacionado con el arte clásico, ¿sí? Mucho de lo que conocemos del medioevo se le debe a ese periodo. Cuando hablamos de San Perdón, Cami, Agustín, Humberto, perdón que te interrumpa. Cuando hablas de arte clásico, a diferencia de lo que sucede después en el Renacimiento, digamos, con el arte griego y todo, el arte clásico que te referís acá como base del arte. romano, más romano y más griego también, porque hay muchas simbologías, por ejemplo, en el arte paleocristiano, que aparece la imagen o el símbolo del buen pastor, ¿no? O del joven pastor, podría decirse, y que se relaciona mucho, por ejemplo, con Orfeo. O, por ejemplo, la Eucaristía dicen que se relaciona mucho con Dionisio, ¿no? Esto se los voy a compartir después, por supuesto, pero hay como diferentes símbolos y diferentes cositas que se relacionan o con mitos inconscientemente o con personajes que provienen de ese entonces, ¿no? El joven pastor o el buen pastor, que es este que vemos acá, se dice que está muy relacionado con Orfeo, por ejemplo, o la Eucaristía, ¿no? También con Dionisio, con lo dionisiaco, por ejemplo, ¿no? Por el vino, entre otras cosas. Entonces, acá yo les puse una frase de Humberto Eco que él analiza todo lo que tiene que ver con el arte medieval y la estética, arte y belleza. Él menciona que la edad mística, la edad media mística, al desconfiar de la belleza exterior, se refugiaba en la contemplación de las escrituras o en el goce de los ritmos interiores de un alma en estado de gracia. Entonces, acá aparece lo que San Agustín menciona un poco como belleza interior y belleza exterior. Frente a la falta de placer y de goce en el exterior, el ser es en donde se va a encontrar con la belleza, ¿no? Con lo divino, con lo sagrado. La belleza para San Agustín pasa por la unidad y la totalidad. Para San Agustín no hay separación. Y acá esto me parece algo muy clave para poder comprender, por ejemplo, los mosaicos o mismo la pintura en sí misma y hasta las arquitecturas también, en donde los elementos no están puestos de forma aislada o no se analizan de detalle de forma aislada, sino que forman parte de algo más completo y de algo más unido. Entonces, él menciona que no se puede comparar un mosaico con el otro, sino que se tiene que tener en cuenta la totalidad de todo eso, ¿no? Porque la belleza se encuentra justamente en la unidad, esa unidad y totalidad que a su vez hace que poder concebirla, practicarla, desarrollarla, genere placer. La belleza genera placer, no genera incomodidad, ¿no? Entonces, esto también es algo bastante platónico. No hay comparación, sino más bien una contemplación que tiene en cuenta la totalidad de la obra. Hay varias contradicciones también con San Agustín, que esto sucede un montón cuando van escribiendo y cuando van avanzando a medida de que van reflexionando con que él habla un poco del intelecto, pero también habla de la sensibilidad, habla a veces también de lo sensible y de lo apacible, pero también habla de la geometría y de los números, por ejemplo, esto más llevado a la arquitectura. Entonces ahí sí se pone más analítico y va más en detalle, ¿no? Y encuentra en la geometría justamente también belleza, ¿no? Entonces ahí hay como un ida y vuelta entre lo sensible, los sentidos, lo apacible, pero también lo racional, lo intelectual, el orden, la geometría, ¿no? Igualmente es importante concebir esto de
la totalidad y la unidad, ¿sí? Y que en sí mismo lo que se va a buscar con la representación religiosa, ¿no? También va a tener que ver con algo más didáctico, de enseñanza, de adoctrinamiento, y a su vez, él desde este lugar más estético analiza esa idea de la belleza y analiza esa idea de qué es la belleza en sí misma, ¿sí? Por eso también va a ser un periodo místico, un periodo en donde se va a buscar, vuelvo a repetir, al hombre interior y todo va a girar en torno al ser. De acá, algo muy importante con la belleza y con esta cercanía con lo divino, que va a ser la luz. La luz es un componente clave dentro de cómo se concibe la belleza en sí misma, ¿no? Y la luz también va a ser una forma en la cual el espectador, o si estoy en una arquitectura, entre otras cosas, conecta con Dios, ¿no? Por eso también cuando se ven algunas arquitecturas, son arquitecturas que están pensadas en torno a la luz y en torno a cómo esa luz en sí misma puede hacernos sentir que estamos en lo celestial estando en lo terrenal, ¿no? Y acá pasa algo muy interesante, que es la analogía de la iglesia con lo celestial. La iglesia en sí misma busca ser el cielo en la tierra, ¿no? Y esto se ve un montón, por ejemplo, con el arte gótico, ¿no? Sobre todo con la Catedral de Saint-Denis, que está en Francia, que es la primera arquitectura gótica, que está muy, muy inspirada en la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla. Que bueno, esto lo vamos a ver. Pero para que más que nada se den una idea, hay muchas cosas desde lo etéreo y justamente lo metafísico que va a estar muy relacionado en la Edad Media y que va a estar muy presente también. Entonces, aquello que pasa desapercibido, como la luz, como los vitrales o como la posición de los cuerpos, cómo están ubicados, los colores, bueno, entre otras cosas, en realidad tienen sentido. Hay una idea de recuperar el símbolo, ¿no? Y resignificarlo en este caso a través de esta idea más mística y, por supuesto, atravesado por lo religioso, ¿no? Las primeras imágenes que tienen que ver con el medioevo van a corresponder al arte paleocristiano, ¿sí? Que el arte paleocristiano va desde el siglo III al siglo V, VI aproximadamente. Va a ser un estilo de arte bajo el Imperio Romano. Y acá van a destacar mucho las catacumbas. Por ejemplo, la catacumba de Calixto, que se encuentra en Roma, Italia. Después tenemos el arte bizantino, el arte prerrománico, el arte románico y el arte gótico, ¿sí? El arte paleocristiano va a ser un periodo en donde se van a representar las primeras imágenes de las comunidades cristianas primitivas, ¿sí? Predomina la desmaterialización de las formas y las representaciones simbólicas. En las imágenes del arte paleocristiano es evidente que el arte clásico será la tierra fértil de la cual van a comenzar a crear nuevos imaginarios y por sobre todo una nueva estética, ¿sí? Algunas iconografías de este periodo va a ser la imagen del buen pastor, la cabra, el crismón y también el pez, ¿sí? Sobre todo estas imágenes solían aparecer mucho, les vuelvo a repetir, en las catacumbas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son como las primeras iconografías que van a tener que, o las principales, por así decir, que van a tener que ver con este momento, este periodo, el arte paleocristiano, ¿sí? Ahora, cuando pasamos al arte bizantino, que es desde el siglo VI al siglo VIII aproximadamente, acá ya empieza a ver, ya se empieza a encontrar más detalle, ¿no? Ya hay una estética predominante, podríamos decir, ¿no? Ya no es tan primitivo.
Cuando nosotros hablamos del paleocristiano, hablamos de este tipo de imagen, en donde no hay tanto detalle, en donde es más como, no quiero decir chamánico, pero es primitivo justamente, ¿no? No tiene tanto detalle. En el bizantino, en el Bizancio, sí hay más detalle y las formas, como acá dice Marta Piñol, hay más frontalidad, hay hieratismo de las figuras, hay un protagonismo del color y de la luz. Hay poca importancia concebida al espacio pictórico, pues van a ser bastante bidimensionales, y un rico lenguaje de símbolos y alegorías. Son rasgos que detonan una visión estética con la que se busca el espectador observe con los ojos del alma. Fíjense cómo esto acá retoma los ojos del alma, esta idea más de San Agustín del ser, de cómo el ser forma, es el centro de absolutamente todo, ¿no? Hay algo más, vuelvo a repetir, etéreo, más místico, pero relacionado, por supuesto, con lo religioso y no con los ojos del cuerpo, es decir, no con lo carnal. La búsqueda constante por trascender la materia. Lo meramente sensible encuentra sentido en una sociedad altamente espiritualizada que enaltece lo divino y lo instala en el centro de su existencia. Es decir, que lo que más va a pungar y lo que más va a pesar en este periodo va a ser lo divino, lo sacro. Ese va a ser el centro de todas las creaciones y desde donde se va a buscar crear. El arte bizantino se va a desarrollar en Constantinopla, ¿sí? Lo que actualmente es Estambul, y va a tener influencias del Imperio Romano de Oriente. Lo que va a destacar van a ser estas figuras frontales y eráticas, y también los famosos íconos. Que en los íconos tenemos al Cristo y a la Virgen y a los evangelios también, ¿no? Entonces, ahí sí, esta es el interior de la Catedral de Santa Sofía, que es increíble, o sea, el nivel de detalle y nada, es completamente increíble. Esta se construyó en base a una que habían hecho antes, que la destruyeron completamente, entonces la volvieron a construir. Fíjense acá cómo juega la luz, justamente, ¿no? Acá vemos la cantidad de ventanas que tienen, el juego de luz, ¿sí? Que es la luz como fuente de divinidad, y esto lo trae Pseudo Dionisio, que fue un teólogo que escribió justamente sobre esta idea de la luz y a su vez también cómo conecta con la divinidad, ¿no? Entonces, es claro que en las arquitecturas la forma de llegar a esa divinidad era jugando con la luz y a su vez también a través de la estructura y a través de la forma en la que se construía, poder manipularla también, por ejemplo, ¿no? En el caso de este periodo en la Basílica Santa Sofía, no van a estar los vitrales como están en las catedrales góticas, ¿no? Pero esta principalmente va a ser la inspiración que luego va a hacer que se cree, muchos años después, la basílica que está en Saint-Denis, ¿sí? En donde hay otra vez un juego de luces, pero que se convierten y cambian por el color de los vitrales. Entonces, con la diferencia de las catedrales, o por lo menos de esa catedral en específica gótica que está en París, lo que se diferencia es que hay como una manipulación de la luz en términos del color, ¿no? Por los vitrales, ¿sí? Esta la encargó Justiniano y se dice que apenas entró, de alguna forma él dice como Salomón te superé, ¿no? El rey Salomón, como que lo superó a Salomón por la construcción que había mandado hacer y la forma en la que quedó, ¿no? Que luego se convierte en una mezquita. Bueno, acá, interesante. Cuando nosotros... uy, Cuando nosotros vamos a la iconografía del Bizancio,
tenemos los iconos, ¿no? Por un lado tenemos el Pantocrator, que es en griego significa todopoderoso, y es justamente la representación de Cristo como juez, podríamos decir. Acá no se lo ve de forma amable, apacible y cercano, sino que por el contrario se lo ve en una lejanía, con una mirada así como que enjuicia, como bastante exigente, hasta parecería. En una de sus manos tiene, está bendiciendo y en la otra tiene el testamento, ¿no? Usualmente se lo representaba rodeado de mosaicos dorados, ¿sí? Y un color púrpura o un color azul profundo, ¿sí? Que eran colores que estaban solamente destinados para las representaciones divinas y los emperadores. Porque los emperadores, la forma, o sea, el hecho de poder construirlos o representarlos con el color dorado y los mismos colores que estaban resguardados para lo divino, hacían que, bueno, ese poder que llevan adelante estaba bajo el manto divino, se podría decir, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con esta idea de el emperador como alguien que está aceptado por la divinidad, ¿no? Está aceptado por lo celestial y por eso es que asume ese poder. Entonces ahí también, por eso, en algunos mosaicos van a ver que tanto los emperadores como las emperatrices también están rodeados de ese color dorado. Y otra vez, el dorado en el mosaico representa una vez más lo que les mencionaba, la luz, ¿sí? La luz, no la conciencia, pero sí lo sagrado y lo luminoso. Aquello que está iluminado automáticamente es sagrado y es bello también. Así pónganse a pensar que la idea del mosaico también era representar y transmitir esta sensación que vemos acá. ¿No? Esto que vemos acá, esta sensación de las luces, esto que parece imponente de alguna forma, también se buscaba representarse en los mosaicos y en los iconos, ¿sí? Acá tenemos este mosaico que no se ve muy bien, que es el mosaico de la Desis, también en la Basílica de Santa Sofía, en donde aparece Cristo, la Virgen María y Juan Bautista, ¿sí? Después tenemos la representación de la Virgen, que acá esto es muy interesante porque acá es cuando no tenemos la concepción de una sola forma de representar a la Virgen, Theotokos, que significa Madre de Dios, sino que acá van a haber varias representaciones de la Virgen, ¿sí? Y esto también es muy interesante ver qué es lo que cada una significa y a su vez también poder identificarlas, ¿no? Acá la posición de la Virgen María va a ser como aquella que trajo al mundo a Jesús, ¿no? Va a ser como la gran mujer, podríamos decir, que dio a luz a Jesús. Entonces acá es en donde la Virgen se la ve desde ese lugar sagrado y divino como la madre, ¿no? Como la gran madre. Entonces, de acá que se la engrandece desde ese lugar, como la gran madre. Por eso también aparece, no alegorías, pero representaciones de la Virgen de la Ternura, de la que está orando, de la que señala el camino, ¿no? De la que nutre también. Tiene que ver mucho con la figura de la madre, la Madonna, ¿sí? En este caso vamos a ver que está representada y acompañada por dos emperadores y la famosa emperatriz de Atenas, Irene de Atenas, ¿sí? Que fue muy reconocida por llevar un imperio sola, prácticamente, y se decía que a ella no le gustaba ser llamada emperatriz, sino que le gustaba ser llamada emperador. Porque claro, cuando tiene que asumir su hijo, ella no sentía que su hijo estaba listo para asumir el poder, entonces lo que hace es asumir ella el poder en vez de su hijo. Y no duró mucho su poder, pero bueno, fue muy reconocida por ser una mujer de mucho poder en ese entonces, ¿sí? Y también se decía que era bastante cruel. Acá podemos ver muy bien la frontalidad hierática, la rigidez también que particularmente la Virgen tiene, más allá de que su cara es una cara que no es igual a la del Cristo, por ejemplo, que es completamente diferente, ¿no?
La Virgen es como que transmite un poco más de calidez, podría decirse, pero igualmente no deja de ser una figura rígida, una figura frontal, no hay profundidad, ¿sí? No es que vamos a ver una línea de horizonte como empieza a verse en el Renacimiento, sino que no hay un fondo, es plano, es frontal, son imágenes también bien alargadas, ¿no? Esto también tiene que ver con más lo aristocrático, la fineza, como que esa cosa de alargarlos y hacerlos de esa forma también hacía de representar las figuras como figuras más aristocráticas, lo cual obviamente todo tiene que ver con poder y como también a mí me parece muy interesante en donde acá particularmente no es que se representan solamente a las santidades o se representan los íconos de Cristo y de la Virgen o de Juan Bautista en el caso del anterior, del muro anterior, sino que acá también aparecen los emperadores y las emperatrices. Entonces fíjense cómo también esta forma de representar es una forma de reafirmar poder, pero un poder bajo una visión divina, una religión. Bueno, esto también, las formas en las que aparece esta rigidez y esta frontalidad, también tiene que ver con esa fe ortodoxa y esa iglesia, esa iglesia más ortodoxa justamente, ¿no? Más estricta, se podría decir, en donde lo que se buscaba justamente en los demás o en el espectador era la devoción, ¿sí? La devoción de esos personajes, de esos íconos. Acá tenemos cuatro, por lo menos que seleccioné, de diferentes teotocos, que significa gran madre o madre de Dios en realidad en griego. Por un lado tenemos Platitera, que es la Virgen en una actitud orante. Van a ver que ella está con las manos abiertas hacia arriba, ¿sí? En el medio aparece el niño Jesús como si estuviera en una especie de círculo, como en una super medalla, como en su pecho, en su corazón. Ella está como orando en ese sentido, abarcando el todo, ¿no? Hay algo de la expansión también, el más allá, como que ella literalmente está orando, básicamente, ¿sí? Está expandiendo también esa oración. Después tenemos otra representación que es Odigitria, que es la que muestra el camino, y en donde muestra el camino es a través de las manos. Para quienes por ahí escuchan por primera vez una clase, yo siempre digo que las manos en la iconografía religiosa van a ser muy importantes. Esto lo he mencionado alguna que otra vez en el museo, también en las clases de tarot y arte, porque las manos nos van a estar dando pistas y nos van a estar guiando de qué función está cumpliendo esa santidad o ese icono, ¿no? En el caso de la platitera está en una actitud orante con las manos hacia arriba. Entonces también un poco que recibe de Dios, del cielo, lo celestial. Y la que es Odigitrea, que es la que muestra el camino, ella tiene la mano que señala al niño Jesús. Entonces el camino es hacia este personaje, ¿no? También, otra vez, el Hijo de Dios, lo celestial, la santidad, ¿no? Entonces, por acá es en donde tenemos que ir. Que fíjense cómo también, esto muchísimo más adelante, por supuesto, ¿no? Pero con el arte barroco, que también se representan imágenes bíblicas, hay algo también de el señalar, el mostrar el camino, ¿no? Particularmente la obra de Bartolomeo Cavarossi, El Ángel de la Guarda, que está en el museo, en la sala de barroco, se puede ver muy bien cómo el personaje es un ángel, acompaña, hay una infancia que está rezando, todo desde ese lugar, pero el ángel lo que señala es el cielo, ¿no? A la infancia le señala el cielo, lo celestial, como el Padre, Dios, como ese fuera el camino, ¿sí? El camino correcto. Entonces, fíjense esto como también tiene que ver con lo didáctico, tiene que ver con una enseñanza, con lo que se quería enseñar a través de los iconos y a través de estas imágenes. Orar, cuál es el camino, Jesús.
Acá tenemos otra más que es Galactotropusa, disculpen mi pronunciación, bastante difícil. En este caso es la Virgen que está amamantando, ¿sí? Y representa la nutrición, el alimento, ¿sí? Es el cuidado, la nutrición, ¿sí? También van a ver que otra vez aparece el color dorado, bien plano, no hay un fondo, ¿sí? Entonces, respetan todas casi lo mismo, a excepción por ahí de esta que puede ser también porque haya perdido color. Pero el dorado siempre aparece como iluminación y como una imagen sagrada. Y luego la Virgen de la Ternura, que seguramente la han escuchado nombrar, que es esta Virgen que se encuentra bien cerca de Jesús, abrazándolo, como representando esta connotación más tierna, más cariñosa, más maternal, ¿sí? Como desde ese lugar, esa a mí me encanta, me parece muy, muy linda, muy tierna. Y también aparece una vez más por atrás todo el color dorado, ¿sí? Fíjense que son estéticas muy similares, los rostros también. Realmente a mí me gusta mucho la representación de las vírgenes de estos periodos porque son vírgenes bien de Medio Oriente, ¿no? Es bien afines a la estética de Oriente, no, no están tan llevadas a lo hegemónico por ahí, ¿no? Que eso, bueno, luego más adelante se empieza a transformar, sino que acá es más fiel a una figura o una belleza más de Medio Oriente, justamente. También hay un montón de cosas, de detalles y de técnica que acá no había y que luego más adelante se empieza a perfeccionar, por supuesto. Pero sí es interesante ver las diferencias de cómo los rostros van cambiando, ¿no? Y en este caso particularmente, bueno, cada una se encuentra en una situación diferente, proponiéndonos algo distinto y enseñándonos algo distinto, ¿sí? Y acá tenemos este mosaico, que es un mosaico que se encontraba o se encuentra en realidad en Ravenna, ¿sí? En Italia, que es como el lugar en donde más obras de mosaico del arte bizantino hay, ¿sí? De hecho, cuando ustedes van, hay una basílica en donde vos entrás y bueno, están todas estas bellezas y también pónganse a pensar los colores y los pigmentos que se encontraban ahí a partir de los minerales, ¿no? Literalmente el azul, bueno, el dorado ni hablar, ¿no? Y acá aparece en este caso la emperatriz Teodora, en donde también van a ver que tiene ese color dorado, ¿sí? Está con todo su clérigo, mujeres, bueno, hay mucho detalle muy hermoso, las joyas, bueno, bien de emperatriz justamente, ¿no? Pero no quería dejar de mostrarles esta imagen para que ustedes vean cómo literalmente no hay mucha diferencia entre los iconos religiosos relacionados a Cristo y a María o a la Virgen y los emperadores, ¿sí? O las emperatrices, porque literalmente hasta se les hace también la aureola atrás, ¿no? Entonces, literalmente tienen que ver con esa divinidad y esa sacralidad que se buscaba representar. Otro de los símbolos que aparecen y que son muy importantes y que se ven justamente luego en el tarot es el tetramorfos. El tetramorfos justamente habla de los cuatro evangelios, ¿sí? En donde a partir de una visión que tuvo el profeta Ezequiel, vio tres animales y un ángel, y cada animal representaba uno de los evangelios, ¿no? A su vez, también en la historia han sabido representarlo con los signos fijos, con Leo, Acuario, Escorpio, Tauro, ya que eran signos que marcaban el cambio de estación, entonces, o constelaciones también que tenían muy presentes, más relacionado a lo astronómico a esto y a las estaciones. Entonces, eran cuatro personajes que fueron muy común. En el caso de el arte sacro van a representar los cuatro evangelios. Luego, cuando lo vemos más desde lo esotérico, cada uno va a representar diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo,
Si vamos al tarot, el ángel va a representar la mente, el águila la emoción, el león la pasión, el fuego y el toro la materia, ¿no? Hay algo también de los cuatro elementos que tiene que ver con esto. Vamos a ver al Cristo que también está en el medio, compartiendo, bendiciendo, y hay una idea también como de huevo cósmico que aparece acá, hasta pareciera como un nacimiento también. Porque claro, es justamente Cristo, Jesús es el centro de todo, ¿no? La divinidad, justamente. Acá vemos también otro en donde se ve más, más de forma un poquito más primitiva, quizás, ¿no? Acá se ve más en detalle. Y luego, cuando pasamos al arte carolingio, que esto ya es prerrománico, ¿sí? Algo interesante es que los manuscritos iluminados van a ser muy importantes porque así como los íconos han enseñado o han marcado o han sido didácticos para qué es lo que hay que hacer y y qué es lo que no, los manuscritos van a ser claves y van a ser muy importantes también. En el caso de los manuscritos del arte carolingio, van a ser importantes para las reformas eclesiásticas y educativas de Carlomagno. Entonces van a ser formas en las que ellos compartían y sus ideales, los valores, lo moral también, qué es a lo que le daban importancia, qué es a lo que no, entre otras cosas, ¿no? Entonces el manuscrito va a ser muy importante justamente para iluminar la visión, para iluminar la fe, bueno, entre otras cosas. ¿Sí? El arte carolingio va a estar dentro de lo que es el arte prerrománico, ¿sí? En donde también vamos a tener el visigodo y el otoniano, ¿sí? Esto se va a desarrollar en Francia y lo que actualmente es Alemania, ¿bien? Particularmente hay dos que son bastante importantes, hay un montón, pero yo les seleccioné dos para que podamos llegar a todo. Por un lado, el Evangeliario de Godescalco, que se hizo entre 781 y 783, y el Salterio de Utrecht, entre 820 y 830, ¿sí? Estos manuscritos van a tener un gran detalle de colores, van a tener oro también, van a tener ilustraciones en donde se van a mostrar historias, cuentos, va a haber de todo prácticamente en esos manuscritos con el interés y el deseo, en realidad con el objetivo de poder expandir o poder compartir los ideales del imperio en ese momento, ¿no? Que si estamos hablando de Carlomagno, lo que buscaba era unificar y expandir justamente su imperio y poder compartir esas reformas eclesiásticas y educativas que tenía, ¿no? Entonces también acá vamos a ver personajes que van a aparecer de la misma forma, como los íconos, bueno, en este caso también bendiciendo con el testamento. Acá sí empieza más a desarrollarse, no es tan bidimensional. Sí, sí, en realidad sigue siéndolo, pero da la sensación de que hay algo hacia atrás, ¿sí? Pero básicamente van a ser bien de detalles sintéticos y van a seguir como respetando esa idea del frontalismo y demás. Lo que sí van a tener como detalle de animales, bestias, por ahí algunos, y cuando vamos a los bestiarios, literalmente sí van a haber bestias, ¿sí? Luego está el otro, que es el Salterio de Utrecht, 820-830, en donde el Bosco un poco se va a inspirar en este manuscrito para poder crear sus animales y para poder crear sus historias, ¿no? Porque literalmente son obras maestras de muchas páginas en donde hay dibujos, en donde hay textos, en donde hay enseñanzas. Básicamente eran como una especie de bitácoras. Y muchos se han perdido, se han quemado y algunos otros se siguen preservando en museos, ¿no? Entonces son de alguna manera patrimonio para poder entender cómo se vivía en ese entonces y de qué forma se incitaba a compartir ideales o valores. Y una de las cosas más interesantes de los manuscritos, particularmente, son los dibujos. No quiero profanar y decir que hay algo de historieta,
pero sí hay una narrativa de cómo van contando historias, de también la forma en la que ordenaban los textos, de cómo era la letra. Bueno, es como toda una obra artística en sí misma, y eso es muy interesante de ver de los manuscritos. Así como, por ejemplo, la construcción de la Catedral Gótica de Saint-Denis va a funcionar para que luego el gótico pase de Francia al resto de Europa, los manuscritos de este periodo van a ser muy importantes porque todos van a empezar a ser manuscritos y van a intentar comunicar y enseñar a través de ellos. Entonces, por eso fueron tan importantes, porque hay algo del conocimiento, el aprendizaje que va a estar muy presente y que también se va a desarrollar mucho a través del dibujo y la ilustración. ¿Bien? Y si hablamos de justamente estos manuscritos, no podemos dejar atrás a Hilderga de Birgen, ¿sí? Acá ya estamos hablando siglo XII, ¿sí? Así que ya estamos un poco más adelante, ya no estamos en el prerrománico, sino que por ahí estamos más en el románico, por ahí más o menos, ¿sí? Ella va a ser una monja alemana que va a escribir, va a ser autora de también de libros muy importantes en donde va a canalizar y también va a escribir sobre la belleza, va a escribir sobre la estética, sobre la luz y sobre la divinidad. De hecho, los textos de ella fueron muy importantes para el estudio de la estética medieval porque en varios escritos, poemas o poesías que ha escrito en sus libros, trae esta idea de la luz o de las estrellas, de ojos brillantes, ¿no? Como que hay muchas frases que aluden a la luz como algo divino, ¿no? Además de los dibujos que tienen, que son increíbles. De hecho, el mundo, la última carta del tarot, van a ver que el personaje, bueno, está en la mandala, que es como si fuera ese huevo hecho de laureles, y es muy similar a este huevo místico que ella dibuja justamente, ¿no? En donde también hay estrellas, hay flores. Y justamente parece una vulva. Entonces es como que lo que ella escribe, sobre todo en este Sibias, es la unidad mística entre Dios y el universo, y a su vez también trae como un par de ideas avanzadas para ese entonces, en donde un poco resalta que la caridad, la humildad y la bondad no solamente aparecían en los hombres, sino que las mujeres también podían tenerlo, ¿no? Pónganse a pensar que la mujer para ese entonces, teniendo en cuenta la historia, y era un poco pecadora. Entonces, medio como que era visto como débil, como vulnerable, ¿no? Y eso la hacía que pueda tener más vulnerabilidad o debilidad a pecar y a seguir el camino incorrecto. Entonces ella un poco como que trae esta idea de que la humildad, la caridad y la bondad en realidad está en todos, ¿no? Si Dios es la totalidad y la unidad, medio como retomando un poco lo de San Agustín, entonces Dios acepta y ama a todos por igual, ¿no? Entonces hay un poco de ese pensamiento y por eso es como que se dice que sus escritos o sus textos tienen así como un tinte feminista para ese entonces. Ella, por supuesto, ni cuenta de eso, el feminismo en ese momento no existía, pero bueno, va a ser un contenido bastante interesante para tener en cuenta. Y el texto este de Sibias va a ser importante para el estudio y una posible relación entre la belleza, la luz y la divinidad, la cual fue de suma importancia para el estudio de la estética medieval de ese entonces. Ella formaba parte del monasterio benedictino del siglo XII. Bien. Estos son algunas de las ilustraciones. Miren lo que es esto. Yo digo, ay, lo que será poder ver esto personalmente o tenerlo en las manos o poder ver los colores, porque literalmente me parece una locura los colores, la forma en la que dibuja, ¿no? También pónganse a pensar que la vida de las monjas, los monasterios en ese entonces un poco se trataba de el servicio, de hacer lo justo de lo necesario y de repente tener una canalización y escribir
y en este caso ella dibujarlo y pintarlo, ¿no? Fíjense también cómo aparecen los ángeles acá, ¿sí? Este ángel que parecería ser ¿cómo se llama? El arcángel Gabriel, el que saca justamente a los demonios del cielo. Y fíjense la diferencia a cuando vemos los ángeles más adelante, ¿no? Acá los ángeles tienen las alas de colores, ¿sí? Son como bastante psicodélicos, podríamos decir. Y luego más adelante como que se hacen más sobrios, más blancos, bueno, el color de pelo rubio, jóvenes, sutiles, sublimes, ¿no? Y acá en el medioevo los ángeles medio que son diferentes, son distintos, son más coloridos, de hecho, ¿sí? Acá vamos a ver otra vez al Cristo en el centro, las manos hacia arriba como recibiendo o en una actitud de oración. Después alrededor personajes. Acá ya me perdí, no sé qué representa esto, pero fíjense todo el detalle que tiene por todos lados. Son muy lindas imágenes para que las vean, para que entren en detalle. Y acá, este personaje que vemos acá, que es algo también así como el hombre en el centro o el nacimiento, ella estaría acá. Este personaje que ven acá chiquitito es ella, teniendo la visión y dibujándolo y escribiéndolo. Y si vamos acá, hay algo de Leonardo que retoma un poco esto, ¿no? El hombre de Vitruvio, que tiene que ver con las proporciones ideales y la relación entre el arte y la ciencia. Se dice que Leonardo un poco inspiró acá con este manuscrito y con este personaje que es exactamente igual, diferente, pero muy parecido, ¿sí? En donde acá se ve bien como hay hilos, hay astros, hay un personaje que contiene todo, después tenemos animales también, no, muy interesante. Y acá otro personaje que en su mente contiene como si fuera Dios, como si Dios estuviera en su cabeza, ¿no? Esto retomando un poco también la idea de la arquitectura, lo divino, lo sagrado, hablamos de la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla, y a su vez esta basílica, como mencionaba antes, va a ser crucial y muy importante para que luego, muchísimos años más adelante, se creara la abadía de Saint-Denis en el arte gótico en Francia. ¿Sí? Acá lo pueden ver bien. Va a ser construida entre 1135 y 1140 por Abad Suger, quien fue un arquitecto que también habló mucho de belleza y habló mucho de la estética y era como muy reflexivo. Y es muy interesante, yo les voy a leer algunas citas que separé que tienen que ver con lo que él decía, para que más o menos puedan comprender cómo era su mirada, ¿no? Y también para que puedan comprender el porqué de la belleza y la grandeza de esa abadía que es increíble. Pónganse a pensar que hasta los vitrales convertían el color del interior, convierten el color del interior de la abadía como si fuera un azul cobalto, como si fuera el cielo justamente, ¿no? Entonces la intención de estos vitrales justamente era la manipulación de la luz. Esto es la diferencia que les decía con la catedral de Santa Sofía, ¿no? La basílica. Acá no se ve ese juego de colores porque no hay una intención de, solamente sí ese dorado y esa idea celestial más dorada y blanca, pero acá con esta catedral literalmente hay un quiebre con el tema de la luz, en donde justamente la luz empieza a cambiar de color gracias a los vitrales, ¿no? Entonces acá se termina de reconfirmar un poco esa analogía entre iglesia y cielo, ¿no? La iglesia como el cielo en la tierra, básicamente. Y acá les voy a leer algo que, bueno, escribió Suger de Saint-Denis, en donde dice: la belleza de una iglesia es anticipación de la belleza celeste. A pesar de estar constituida por elementos materiales, esa belleza
proporciona una alegría espiritual y transporta al hombre desde el mundo terreno al sobrenatural. ¿Cómo recompensará Dios a quienes construyen para Él con tanta devoción y contento? Él los construirá como piedras vivientes en un edificio espiritual hacia el que se encaminarán los guiados por la fe, firmemente mantenidos por la esperanza y los hermanados en la caridad. Bien, esto se los leí porque es un poco para que puedan comprender desde sus propios textos y también desde el propio análisis de él, de qué es lo que quería transmitir a través de esta obra maestra que va a ser la primera estructura, arquitectura considerada como gótica. Así que es muy importante dentro de la arquitectura gótica, ¿no? También otras de las cosas que escribió fue que, por lo tanto, cuando por el amor que siento hacia la belleza, la morada de Dios, la calidoscopia hermosura de las gemas me distrae de las preocupaciones terrenas y transfiriendo también la diversidad de las santas virtudes, algo más sobre la Edad Media, las cosas materiales y las inmateriales. La honesta meditación me convence de que me conceda una pausa. Me parece verme a mí mismo en una región desconocida del mundo, que no está ni completamente en el fango terrestre, ni totalmente en la pureza del cielo. Y me parece poder mudarme con la ayuda de Dios de este inferior a lo superior de forma anagógica. Bueno, mucho que pensar a Bud Sugar, muy reflexivo como todos los personajes de ese entonces. Yo siento que hay algo muy interesante del medioevo y es la forma en la que pudieron ponerle palabra a absolutamente todo lo que transitaban y los atravesaba. Particularmente leer a San Agustín es bastante interesante, está muy bueno para comprender esto de la belleza y la estética. También leer es difícil igual, pero lo que tiene que ver con esta santa, ¿no? También Hildegarda de Bingen también es muy interesante para ver de qué forma concebían, porque hay algo de la sensibilidad, hay algo de una percepción, vuelvo a repetir, metafísica, mística, espiritual, pero también muy atravesada por la religión. Y que también cuando nosotros hablamos de la magia, por ejemplo, que ahora en breve lo vamos a ver, va a ser el medioevo como un resultado entre la concepción de lo mágico y la concepción de lo religioso y el híbrido que también sale a partir de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso también es muy interesante. Esta es una escultura de él. Y acá esto, yo me acuerdo cuando, bueno, empecé a investigar sobre todo esto, dije, cuando fui hace muchos años a Francia, dije, ¿cómo no pude ir a esta catedral para ver, sentirte en una pecera, literalmente? Bueno, vamos a ver también que la basílica, la catedral, tiene, bueno, bastantes características góticas, como por ejemplo los arcos apuntados, la bóveda de crucería, ¿sí? Que es esto que vemos acá, tuc, las vidrieras gigantes y la gran verticalidad que tiene. Esto tuc, bien, bien como estirado se podría decir, ¿sí? A partir de esto, de esta catedral, es que luego el gótico se empieza a expandir por toda Europa porque principalmente el nicho de donde nace es en Francia y esta catedral un poco que inspiró a otros y se empezó a hacer y así se fue expandiendo un poco. Lo mismo que sucedió con los manuscritos en el arte carolingio, ¿sí? Bien. Marta Piñol, historiadora de arte, ella, bueno, habla sobre ocultismo, sobre alquimia y sobre la magia del medioevo, trayendo como una mirada más esotérica sobre ese periodo. Y ella menciona que la sociedad medieval construye estructuras imaginarias que le permiten comprender la naturaleza y el mundo
otorgándole significados y simbolismos a elementos maravillosos que configuran el cosmos. Estos elementos mágicos no solo operan como recursos didácticos y lúdicos para entender a los lectores de esta narrativa de viajes, sino que también reflejan el encuentro de religiosidad, el folclore popular y las supersticiones de la sociedad. Bien, acá algo interesante que trae la historiadora es que gran parte de la concepción de la magia va a estar muy modificada y muy manipulada por los viajeros. Entonces ella menciona, por ejemplo, a Marco Polo como este explorador y viajero que escribió un libro de las maravillas del mundo, se podría decir, en donde en cada una de sus textos y de palabras empieza a mencionar diferentes tipos de magia, como por ejemplo la adivinación, eh, la alquimia, la nigromancia, la cartomancia. Empieza a mencionar un montón de formas de habitar la magia y a su vez desde un lugar de lo extraordinario, desde lo maravilloso, pero a su vez también desde un lugar de lo prohibido y desde el pecado, ¿no? Porque claro, esto tiene que ver un poco con el momento de la Edad Media que, como decía antes, va a estar muy atravesada por la religión. Entonces, constantemente va a haber una tensión y un conflicto entre lo mágico como algo extraordinario y algo increíble, y luego como algo que es prohibido y que tiene que ser castigado en cierta forma. Lo que los viajeros traían en sus notas, en sus libros y en sus historias era forma de acercarle a las personas las diferentes vivencias mágicas que ellos tenían en diferentes lugares a los cuales iban, ¿no? Entonces empiezan a hablar de los magos y también empiezan a describir cómo en diferentes culturas y en diferentes territorios esos magos son vistos de diferente forma. Y, por ejemplo, habla de aquellos magos que eran vistos como maestros o que eran vistos como sabios. Después, aquellos magos que por ahí eran vistos como mentirosos o medios alcahuetes, ¿no? Entonces, dependiendo de la cultura, los viajeros traen un poco la descripción de cómo se veían los magos en ese entonces, ¿no? O cómo se vivía justamente la hechicería y la brujería. Por supuesto que con las brujas esto va a cambiar bastante porque con las brujas la historia fue completamente diferente. Pero sí es interesante tener en cuenta que gran parte del contenido y los libros o los escritos de magia son en parte por viajeros que traían información desde lugares desconocidos o muy pocos conocidos a los que iban, a los que viajaban, y traían información sobre eso. Como por ejemplo, Marco Polo, esto se los voy a leer, en uno de sus libros habla sobre los encantamientos de algunos magos, ¿no? Sobre los hechizos que hacían los magos y cómo él observaba eso y bueno, y después lo escribía. Entonces menciona, son expertos en las artes mágicas, pero el arzobispo hace lo posible por impedirles su ejercicio, puesto que lo considera un pecado. Ellos se defienden diciendo que sus antepasados las ejercían y que no hay motivo para que no puedan seguir haciéndolo. Puedo citar algunos de sus encantamientos. A un barco que navega velozmente a vela son capaces de mandarle viento contrario y obligarlo a dar la vuelta. Tienen poderes para levantar el mar en tempestad, siempre que quieren, y hacen que el viento sople del lado que ellos mandan. Y hacen otros ejercicios de magia que no es bueno recordar. Esto lo escribe Marco Polo en su libro de las maravillas del mundo, ¿sí? Entre la página 314 y 315.
Entonces, fíjense cómo, por cómo él escribe, este libro fue publicado en el 1200 aproximadamente, y él va a ser un personaje bastante interesante para el análisis de las diferentes mancias. Y sobre todo la mirada, porque el párrafo que yo les acabo de leer, no es una forma de enjuiciar a esos magos, sino que un poco lo trae desde esta perspectiva de viajero y esta perspectiva de explorador. Bien, después tenemos los famosos bestiarios. Los bestiarios medievales van a ser manuscritos morales que van a buscar representar animales fantásticos, muchas veces relacionados con virtudes, pecados, Dios o el diablo. ¿Sí? De acá que los bestiarios no van a ser, como mencionaba antes, simples imágenes que van a representar animales a los cuales decir, wow, qué fantásticos o de qué historias son sacadas, sino que básicamente van a estar muy relacionados con una idea de historias en donde cada personaje, cada animal va a estar viviendo algo o va a representar algo y a partir de ese algo se va a buscar aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los más reconocidos es el unicornio, ¿no? El unicornio, por ejemplo, es uno de los animales que más aparecen en las historias medievales. La concepción del unicornio puede variar según el bestiario, puede variar según el periodo, pero por ejemplo, en la alquimia, el unicornio es signo de la esencia que con el león forman una unidad a nivel superior. Entonces, desde una perspectiva alquímica, el león y el unicornio forman parte de la totalidad de la esencia, ¿no? Cuando muchas veces en algunos bestiarios se puede ver que el león y el unicornio son oposición completa, ¿no? Son todo lo opuesto. Sin embargo, si pensamos en la alquimia, recordamos que la alquimia es la complementación de los opuestos. Entonces, tiene sentido un poco que representen esa unificación o esa unidad a nivel superior a partir de los opuestos. Eso dentro de la alquimia. Dentro de una interpretación religiosa y moral, reflejan la pureza y la unidad de Cristo con Dios. Entonces, hay algo de lo puro, hay algo también de lo sagrado que tiene que ver con el unicornio, ¿no? De hecho, solo el unicornio se le podía presentar a una doncella que sea virgen, por ejemplo. ¿No? Solo la doncella que es virgen podía acercarse o se podía develarle un unicornio. De acá que se dice que la búsqueda del unicornio era para poder obtener su cuerno, ¿no? Porque el cuerno se dice que tenía el poder de sanar y prevenir cualquier enfermedad. Piensen que en ese momento, en el medioevo, había muchísima enfermedad, peste, las personas se enfermaban y morían constantemente, ¿no? Entonces hay algo ahí de la sanación y del prevenir la enfermedad que está muy presente. Por eso también, teniendo en cuenta esto de la sanación y la enfermedad, las brujas, cuando hacían sus pociones, que eran mezcla de hierbas, eran vistas como si estuvieran envenenando o como si estuvieran haciendo algo cuando en realidad sabían muy bien el lenguaje de las plantas y hacían un estudio de las hierbas para saber qué pociones o qué mezclas podían ayudar a las personas para sanar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el bestiario de Rochester de Inglaterra, dice, así el unicornio representa a Cristo, que por la virginidad de María entró en el seno del mundo. Esta imagen que vimos al comienzo, que la saqué de la página del Museo Cluny en Francia también, que es un museo medieval, aparecen justamente el unicornio, la doncella, el león, ¿sí? Aparece ella rodeada de vegetación, hay algunos que otros conejos o liebres, que se dice que las liebres
representaban como la lujuria, ¿no? Como la sexualidad. Se dice que esta doncella se está como poniendo joyas, como que se está embelleciendo para encontrar el amor, ¿no? Como que el único sentido de la existencia de esta doncella es la búsqueda del amor, hasta que se da cuenta que esa búsqueda del amor en realidad no es más que el encuentro y el encuentro con Dios, ¿no? Entonces acá hay muchas interpretaciones sobre este telar, que son varios, en realidad son como 6 telares que cuentan historias y que puede ir variando según su significado, pero una de las que al menos menciona María Teresa Fumagalli y Beonio Brocchieri en la estética medieval es esta cosa de que es una doncella que está a la espera y en la búsqueda un poco del amor, ¿no? Entonces por eso se está embelleciendo hasta que eventualmente se da cuenta que en realidad esa búsqueda no es más que el encuentro con Dios. Entonces ahí cesa ese pecado y ese deseo carnal y encuentra el camino celestial de lo virginal y de, bueno, lo celestial, ¿no? Entonces también hay algo de la doncella como que busca el amor y que se ve bastante en el medioevo. Cada personaje, cada animal va a representar algo diferente, ¿sí? Por ejemplo, el asno también era un personaje representado a veces venerado y otras veces relacionado directamente con el diablo, ¿no? Entonces, según los bestiarios y según los momentos, las simbologías van a cambiar, no hay como una certeza, sino que pueden ir variando y pueden ir cambiando, ¿sí? Lo importante es tener en cuenta y saber que los bestiarios van a contar historias y narrativas en donde van a tener como fin un aprendizaje y una enseñanza. Y esa enseñanza va a estar relacionada con virtudes, pecados, el bien, el mal. Entonces, acá también aparece mucho la alegoría, aparece el animal como símbolo, ¿no? Y por supuesto, así como aparece el unicornio, que también el cuerno es una representación media falocéntrica, bueno, acá tenemos otros diferentes animales. El elefante también tiene un significado. Acá aparece una vez más el unicornio, pero en este caso es como de un color azul, ¿no? Como acá todo completamente como en la naturaleza. Las sirenas. La sirena, pero bestia temida, que originalmente era medio mitad pez, mitad pájaro, era media rara la sirena del medioevo, no siempre se la representó como con la cola de pez, sino que era bastante monstruosa en ese entonces. Y claro, las sirenas eran representaciones de bestias, mujeres, relacionadas con el pecado. Lo peor que te podía pasar era estar navegando y dejarte hipnotizar por el canto de una sirena. Las sirenas eran representaciones de lo malo, ¿no? Como justamente lo que hacían era conducir al marinero al infierno, los ahogaba, ¿no? Entonces, no necesariamente originalmente las sirenas eran algo bello, sí físicamente, aunque quizás acá en el medioevo son más salvajes, son más chamánicas, no quizás como por ahí lo vemos más en otras pinturas. Pero sí, lo que, por ejemplo, Bestiario de Aberdeen, que es otro bestiario inglés, y esto también un detalle, en donde más bestiarios van a ver va a ser en Inglaterra, lo cual es muy interesante también. La sirena canta dulcemente en el mar y con su melodía adormece a los marineros, que se precipitan a su perdición. Así hace la mujer lasciva con el hombre, conduciéndolo al infierno. Bien, fíjense acá que, bueno, los pechos los tiene más o menos similar, parece como si tuviera escamas. Acá sí tiene una cola de pez y acá tiene una cola de pez y garras. Bien, el pelo rubio, bueno, esta cosa y esta idea de, bueno, justamente la sirena como un ser medio diabólico que conlleva al infierno, que conlleva justamente al pecado.
Y fíjense que también las representaciones de la mujer o de la sirena en realidad es desde más allá de que acá son representadas como bestias, hay algo de la sensualidad, de la eroticidad, ¿no? Como esta mirada más, eh, no relacionada con Lilith, pero sí hay algo de lo sensual y la tentación que generan estos personajes, ¿no? Entonces, ellas, las sirenas, lo que hacen es tentar. Y bueno, y eso también tiene que ver con las enseñanzas y lo que en ese momento se quería transmitir y mostrar, por supuesto. Este es el libro de las maravillas del mundo de Marco Polo, que les comentaba que se había publicado en el 1200 aproximadamente. Fíjense los colores, bueno, los dibujos, todo lo que tienen. Él básicamente se encargó de poder escribir bien cada experiencia, cada lugar por el cual estuvo y pasó, ¿no? Entonces esto funciona como esas bitácoras, o eso, no sé si manuscrito, sí, puede ser un manuscrito de viaje en este caso, una bitácora de viaje, en donde hay un registro de aquellos lugares, paisajes a los cuales se encontró y estuvo. ¿Bien? Y acá está la frase el párrafo que les había leído antes, que tiene que ver cómo cuenta a cómo se veían justamente los magos en ese entonces, ¿no? Y cómo también se encarga de poder desarrollar en detalle cada una de las situaciones. ¿Bien? A ver, quiero leerles, a ver si puedo, otro texto que en este caso es un texto de Guillermo de Rubruck, que él acá habla de la magia natural y relata cómo un monje armenio utiliza hierbas mágicas para curar a una persona. Esto es más o menos de el siglo 15, 11, 12, 13, siglo XIII aproximadamente, ¿sí? Y dice, y poseía una raíz que se llamaba ruibarbo, la cual reducía casi a polvo, y la ponía en agua junto con una pequeña cruz que tenía en la estaba fijada la imagen de Cristo, por cuya cruz decía, podía saberse si el enfermo podía curar o morir. Si debía salvarse, se adhería al pecho del enfermo, como si estuviera pegada a él. En caso contrario, no se adhería. Entonces le dije, mientras preparaba su remedio, de confeccionar tal líquido con el agua bendita que prepara la Iglesia romana, porque tiene gran virtud para expulsar demonios. Y a ruegos suyos hicimos el agua bendita, y la mezcló con el ruibarbo y puso la cruz en remojo durante toda la noche. Se llama Itinerario este libro y acá un poco lo que explica o lo que cuenta es la magia natural, que se define como una práctica basada en el uso de plantas, ¿sí? No solamente los viajeros se han encargado de, bueno, hablar de los magos, sino también, como decíamos antes, de la nigromancia, de la magia herbal, de la alquimia, de la cartomancia también, ¿no? Pónganse a pensar que también el tarot, no para este entonces, pero aproximadamente y más llegado al 1600 es cuando más o menos el tarot de Marsella va a empezar a hacerse. Entonces, de acá que hay mucho magnetismo entre la magia, las culturas, lo territorial y a su vez también la curiosidad y la exploración de estos personajes, sobre todo aquellos que viajaban, ¿sí? Otra forma también de, por supuesto, vivir la magia de este entonces es a través de la Casa de las Brujas. Que acá ya la cosa no se pone tan de explorar y no se pone desde este lugar de lo que sería
explorar y escribir sobre. No, acá cambia completamente el discurso. Acá justamente con la iglesia más ortodoxa se hace la práctica de la Inquisición y bueno, se empieza a perseguir justamente a las brujas al punto de que hacen un tratado que se publica en 1487 que es de Heinrich Kramer, traducido es El martillo de las brujas, y es un texto en donde enseña de qué forma identificar una bruja, qué es lo que había que hacer, qué es lo que no había que hacer. Hay ilustraciones muy salvajes y muy bastante fuertes, ¿no? En términos de qué es lo que se tenía que hacer con aquellas mujeres, qué se tenía que hacer con sus cuerpos también. Básicamente fue una casa. 1487 este tratado fue muy importante junto con otros para repartirlos porque esto lo que promovía era justamente la casa, era justamente poder terminar y básicamente sacar de raíz todo aquello que no permitía que la sociedad vaya por el buen camino, se podría decir, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres que caían en esta casa, por ahí no eran brujas, pero formaban parte de las minorías. Entonces fue una estrategia bastante social y política para deshacerse de las minorías también, ¿no? Porque gran parte de las mujeres eran mujeres pobres, que eran entregadas por sus vecinos o eran entregadas por personas cercanas que veían algún tipo de comportamiento extraño, ¿no? Entonces, en este libro, en este tratado, hacen un poco una diferencia en una parte que leí sobre, es como si justificaran absolutamente todo lo que se supone que había que hacer, ¿no? Como, bueno, hay que hacer esto porque pueden envenenarte y pueden matarte, ¿no? Y hacían también una diferencia con aquellas mujeres que no eran brujas y eran de bien, ¿no? Entonces decían que había que estar atentas a poder diferenciar entre aquellas mujeres que sabían sobre hierbas y utilizaban esas hierbas para curar y quienes, que eran las brujas, utilizaban esas mezclas para matar, ¿no? Entonces ahí hay como también una oposición y una oposición entre aquella mujer que no es bruja y que utiliza las hierbas para bien y la bruja que no, que la bruja mata, envenena, tiene tótems, tiene amuletos. Y bueno, y acá se ve bien justamente cómo es que las quemaban. Solamente quemándolas era que podían matarlas y que no haya una maldición. Y este es uno de los textos que aparece en este tratado que dice, lo que es más, estas, las brujas, usan ciertas imágenes y algunos amuletos que suelen colocar bajo los umbrales de las puertas de las casas, o en los prados en que pastan los rebaños, o inclusive donde se congregan los hombres, y de ese modo hechizan a sus víctimas, que muchas veces han muerto. La forma en la que escriben, yo se los voy a compartir, me lo bajé en PDF, lo estuve chusmeando, pero era como toda una serie de tratados de justificando por qué sí, entre otras cosas. Y me pareció muy interesante esto porque literalmente las brujas, sobre todo quienes practicaban Wicca, por ejemplo, tenían las hierbas o las hierbas que protegían las casas, que literalmente sí, las colgaban en las puertas para proteger, o la estrella de 5 puntas, o mismo también para la fogata de San Juan, que un poco más adelante, ¿no? Pero que es una festividad pagana. Lo que se hacen las brujas, las Wicca, es hacer un amuleto con hierbas que vienen secándose hace mucho justamente para proteger la casa, porque se dice que durante la fogata de San Juan el velo entre los vivos y los muertos está más fino, entonces hay que proteger, ¿no? Como que hay un montón, esto de saltar el fuego también. Entonces, por un lado tenemos este pensamiento ortodoxo y fuerte y castrante también, esto de
a aquello que está por fuera de lo que nosotros proponemos o lo que nosotros imponemos, en realidad es un pecado y hay que castigarlo. De hecho, fíjense cómo se encuentran acá este personaje señalando y las mujeres acá, el señor acá. Bueno, un uso de violencia muy fuerte y tremendo. Y que duró muchísimos años realmente. Así que es muy interesante poder leer sobre la Casa de Brujas. Caliban y las Brujas es un libro que es muy interesante para poder investigar sobre esto y para poder leerlo si le interesa, si les interesa, porque también es forma parte de la historia, ¿no? Y forma también parte de qué cosas sucedieron en ese entonces. Por eso también el medioevo es un periodo bastante intenso y bastante profundo, donde hubo mucha guerra, mucha muerte y que lamentablemente en la Casa de Brujas hubo una serie de muertes sin sentido y a su vez también fue la forma en la que ellos pudieron como meter en la bolsa a todo lo que les incomodaba, ¿no? Cualquier persona que piense diferente, y si era mujer más, como bruja, hereje, ¿no? Hay algo de la herejía que también está presente y la herejía tiene que ver con aquello que va en contra al pensamiento divino y sagrado de la institución, de la iglesia. Entonces también fíjense que en ese entonces, em, durante la guerra de dogmas, ¿no? Cuando aparece todo esto de Lutero, los protestantes y demás, es como que Europa se empieza a dividir cada día, se empieza a dividir más y las persecuciones y los hostigamientos y las torturas cada vez estaban más presentes. Por eso también en este periodo, 1487 hasta el 1500 más o menos, mediados del 1500, con el contrato de Trento y demás, es la época más sangrienta de esto de la casa de brujas, ¿no? Entonces, bueno, esto también es interesante tenerlo en cuenta. Y acá algo bastante piola también es que a nivel de análisis de imagen, ¿no? Goya va a hacer su serie de obras oscuras, en donde esto ya es 1700, así que ya son 100 años después, más o menos, en donde 100 años después de la quema de las brujas de Salem, por ejemplo, que se hace en el 1600 en Massachusetts, si no mal me acuerdo. Aparecen estas obras que hace Goya que representan a las brujas, ¿no? Y lo que se decía de las brujas. Porque se decían muchas cosas, como por ejemplo que, bueno, tenían relaciones sexuales con el diablo, que adoraban al diablo justamente, que sacrificaban niños y que le entregaban niños al diablo para obtener beneficios, ¿no? Eso fue una cosa muy presente en las brujas relacionado a que entregaban niños o masacraban niños para que puedan obtener o la juventud o lo que ellas quisieran. Entonces, por ejemplo, en esta ilustración que ven acá, se puede ver que acá está el diablo y acá hay un niño, ¿no? Y es como si estuvieran entregando un niño. Después acá por ejemplo, se ve el famoso, podría decirse, aquelarre o las fiestas o las celebraciones en donde están con demonios, justamente. Y acá hay un personaje que está tocando y está haciendo que estos personajes dancen, ¿no? Que acá hay un demonio que parecería que tiene senos, no sé si lo dibujó medio raro o hay como esa sensación, lo cual nos recuerda a la imagen del diablo del tarot que es andrógino, ¿no? También muy interesante. Lo diabólico y las prácticas diabólicas era también algo muy presente. La práctica diabólica como aquello que también como lo que desafiaba lo establecido, de lo que había que alejarse, de lo que daba miedo, ¿no? Y también, otra vez, mediante los relatos de los viajeros, se hacían estas referencias a estos encantamientos diabólicos o demoníacos, también como
una forma de practicar la magia para cambiar la realidad, ¿no? Entonces era el dominio del hombre sobre el conjunto de las criaturas. De acá, lo que tiene que ver con el diablo en sí mismo va a ser como el porqué y la fuente de todo mal y de toda oscuridad y de todo lo que sucedía, ¿no? De acá la oposición que se ve también un montón con el Papa y el diablo, el arcano 5 y el arcano 15, en donde, claro, la carta del diablo, esto más yéndonos al tarot, da tanto miedo y nos y cuando uno no sabe tarot o por ahí le hace una lectura a otra persona, impacta tanto porque la construcción inconsciente de esa imagen siempre fue para darnos miedo, ¿no? Como para justamente un personaje que daña, que hace maleficios en el mundo material, en el mundo emocional, en todo sentido. Entonces, toda esa información proviene un poco desde este entonces. Y que, vuelvo a repetir, los viajeros, quienes eran que se encargaban de traer todas estas cosas también, no se quedaban atrás para poder dar y hacer sus relatos de estas criaturas o de estos personajes o culturas que idolatraban a los encantamientos, los hechizos demoníacos, ¿no? Acá les voy a leer, yo les leo porque justo lo tengo al lado, tengo el libro de Marta y ella hace como varios textos, los transcribe del libro de Marco Polo, y es muy interesante esto. Ella, bueno, escribe sobre lo que Marco Polo relata en el viaje cuando va y conoce a la gente de la provincia de Cachemira, ¿no? Teniendo en cuenta un poco esto de las prácticas demoníacas y demás. Y dice, los habitantes de Cachemira son idólatras y tienen lengua propia. Saben tanto de magia negra, que acá paréntesis, la magia negra es aquello relacionado a la nigromancia justamente, aquella magia oscura, aquella magia relacionada con el diablo justamente, que logra hacer hablar a los ídolos. Son capaces de conseguir que cambie el tiempo, de convertir el día en noche y de hacer tales cosas que no son de creer. Entonces, hay algo que provee esta conexión con la magia negra, con lo demoníaco, con la hechicería, la brujería, las brujas, que tiene como sentido poder cambiar las cosas, poder manipular la materia. Entonces, claro, de ahí un poco el magnetismo que han tenido estos viajeros, porque les atraía esta idea de que esos magos, que esos hechiceros, esos adivinos, de alguna forma pudieran cambiar la materia, pudieran cambiar el curso de lo natural, pudieran cambiar el curso de la realidad, ¿no? Lo que Jodorowsky hoy diría acto psicomágico, justamente, ¿no? Lo que Jodorowsky menciona como el acto psicomágico tiene que ver con esta idea de manipular la materia y cambiar, ¿sí? Asimismo, también cuando él viaja a la ciudad de Chengdu, también escribe sobre espiritualidad y sobre realidad material y sobre fuerzas causadas por encantamientos y pactos con demonios. Y acá también les voy a leer esto. Dice, esto lo escribió Marco Polo. Y os referiré otra maravilla que había olvidado, y es que cuando el gran Khan está en este palacio y viene mal tiempo, sus astrólogos y magos hacen que no se abata sobre aquel. Estos sabios son conocidos con el nombre de tibetanos. Saben más que nadie de brujería y hacen creer a la gente que sus poderes les vienen de su santidad. Son tan buenos magos que cuando el gran Khan come en la sala principal, hacen que las copas de vino, leche u otra bebida que se colocan en el extremo de la sala, se desplacen hasta él sin que nadie las toque. Esto lo ven con sus propios ojos, 10.000 personas, y es absolutamente cierto, porque se puede conseguir mediante la nigromancia.
¿sí? Esto también, página 177, ¿bien? Entonces, fíjense cómo hay algo acá más de lo sobrenatural. Yo no lo tengo el libro de Marco Polo, pero realmente me da ganas de comprarlo para viajar no sé si alguien lo leyó acá o lo conoce, ¿sí? ¿Y qué onda, Dieguillo? ¿Nos querés contar un poco sobre eso? Bueno, Marco Polo estuvo como casi 25 años en ese viaje, no es que fue y vino como uno imagina ahora, o sea, el tipo se fue y estuvo como 20 y pico de años, primero fue a China y se quedó como 15 años en China y después todo el viaje de vuelta hasta volver a Venecia. Y tiene el libro es maravilloso porque es como si te dijera, hoy podría decir, es fake news vividas, porque vos leas el libro y decís, el tipo se fue y La forma dice en la que lo esto. escribía, yo me puse a leer, yo no lo leí completo Sí, el libro, lo leí los textos en base en el contexto de historia del arte y demás, pero realmente es como la forma en la que escribe es como el mago, como si el mago escribiera cuando se encuentra con el diablo o con cosas así, me sí, parece yo como ahora muy extraordinario. después de esta charla y de las otras clases que he tomado contigo, tendría que volver a leerlo con cabeza, digamos, un poco más alquímica, esotérica. Lo leí hace un tiempo, pero lo más interesante de ese libro, a mí, o lo que más me interesó en ese momento, era que era la parte más material concreta. O sea, no esto. Vos leías esto y claramente decías, bueno, está bien, digo, la flasheó o está engrandeciendo su propio viaje, no sé cuáles serían sus intenciones, pero después tenía toda otra parte muy concreta de cosas reales, digamos, o que uno puede inferir como reales, que me imagino el impacto que podrían haber tenido cuando las dijo, noticias reales de China y de India también, porque él cuando volvió pasó por la India, ¿no? Una cosa de locos, pero son esas vidas que uno dice, bueno, los viajes de Marco Polo, 25 años estuvo fuera de su casa, o sea, la cabeza de ese tipo explotó. No, no, increíble. Muy sagitariano de su parte. Yo siento que Marco Polo es como un poco el arquetipo sagitariano de el viaje, la exploración, la reflexión, como bueno, un montón de cosas. Y también es interesante porque si él escribe esto en 1200, ¿no? Esto o sea, se publica en ese momento aproximadamente. Paralelamente, así como está todo este avance más religioso y la transformación y la reforma, bueno, y todas estas cosas, abocado a no lo mágico, pero sino más lo celestial y lo divino, paralelamente también estaban tratados y el estudio de la alquimia, ¿no? Como una práctica ancestral que se supone, se cree que venía de Egipto, por ejemplo, ¿no? En donde quienes se encargan de traer estos manuscritos o estos textos van a ser justamente estos personajes viajeros, porque para poder, no Marco Polo, ¿no? Pero sí me refiero a viajeros que se encargaban de traer esta información para poder investigarla, para poder profundizarla, ¿no? Y es así que en el Bizancio, imagínense, cuando nos fuimos ahí al arte bizantino, se trae uno de los manuscritos, el Codex, ay, no me acuerdo, Marciano, es un nombre así como muy, muy raro que va a ser un manuscrito sumamente importante para lo que es la alquimia, ¿no? Se los voy a escribir después porque lo tengo por ahí entre todos los papeles que tengo acá. Pero es uno de los manuscritos más importantes y el originario se podría decir que se trae de Egipto, en donde aparece una de las simbologías más importantes de la alquimia, como por ejemplo el uroboros. ¿Vieron el uroboros, que es la serpiente que se come su propia cola? Se saca justamente de ese manuscrito, de ese códex, ¿sí? Entonces, o códice también. Entonces, es un momento en donde, bueno, el Bosco también, luego va a empezar a profundizar en temas alquímicos y sus obras y las bestias, el bestiario, la bestia tomada también como algo relacionado a la magia, a la hechicería, digo. Acá cuando vemos estas ilustraciones de El martillo de las brujas, que si bien es horrible, yo realmente dije, se los voy a pasar, dije, no, no se los voy a pasar. Porque es re fuerte, es como me parece muy como los textos y la justificación, ¿no? Como muy, también desde una mirada, no sé, lo leí y parecían leyes, justamente, ¿no?
Y cuando vemos justamente bestias, en este caso lo demoníaco. Y yo siempre cuando hablamos esto del diablo y el arcano 15, es muy interesante ver de dónde viene ese inconsciente y esa imagen y esa cosa más bestial relacionada a la historia, ¿no? En donde, claro, por supuesto, si la visión o la búsqueda estética de ese entonces era justamente lo que habíamos visto antes con esto o con esta imagen en sí misma, por supuesto que de repente lo demoníaco, la bestia en sí misma, sea algo que incomode y sea algo que sea visto como feo, justamente en ese pensamiento, ¿no? Porque lo que se buscaba desde la belleza era lo apacible y era justamente esta idea más celestial, que es justamente lo que trae San Agustín, ¿no? Cuando hablamos esto de la belleza, lo luminoso, la luz, ¿no? No hay algo que incomode estéticamente en base a ese pensamiento en estas obras, ¿no? Más allá de que pueden o no darnos miedo según nuestras subjetividades, ¿no? Pero no era esa la búsqueda, no era el incomodar, sino que era justamente iluminar a través de la luz que conecte con la divinidad, ¿no? Entonces, hay algo de eso suave, de eso apacible, que va a estar muy, muy presente en estos, por lo menos desde el Bizancio en adelante, ¿no? Entonces, claro, las imágenes de las bestias, las imágenes de lo demoníaco, del diablo, claramente iban a ser un gran contraste a lo que se quería demostrar en ese entonces. Y también si vamos a las pinturas de Goya, también sucede algo similar, solamente que con Goya ya estamos en el 1700, pero creo que hay algo también ahí de ese inconsciente colectivo de cómo se veían a las brujas, ¿no? Fíjense que también hay algo muy relacionado a la bruja como relacionado a las mujeres mayores, a la edad mayor, a los adultos, ¿no? En donde eran mujeres grandes, encorvadas, sin dientes, ¿no? Como relacionado a eso también, a lo grotesco. Lo grotesco como algo que forma parte de la oscuridad, lo grotesco como algo que forma parte de la oscuridad y de la brujería. Por eso también la diferencia entre la magia blanca y la magia negra, ¿no? O el nombre, nigromancia. Lo negro, lo oscuro, lo grotesco, como algo relacionado justamente a prácticas que no tienen como objetivo la luminosidad y lo santo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos estas otras pinturas en donde también vemos que hay como unas brujas volando y que pareciera ser que o se están comiendo a este personaje. Después vemos acá que hay una bruja que está haciendo su hechizo, ¿no? A mí particularmente Goya me encanta porque es bien de lo grotesco, de lo oscuro, y sabe representar eso muy bien. Hay algo de Goya que a mí me hace acordar mucho a los textos de Mariana Enríquez. Vieron que Mariana Enríquez también es bastante grotesca, dark y oscura. Y cada vez que veo estas obras de Goya me recuerdan a algún o se me viene Mariana Enríquez a la mente un poco por la oscuridad y lo que representa, ¿no? Acá también vamos a ver que hay niños o cuerpos o partes de niños. Acá es como si la bruja quisiera llevárselo, ¿no? Acá vemos que la bruja está leyendo algo, el búho, la oscuridad también, el aquelarre, ¿no? El aquelarre también, el conjunto de mujeres que hacía que se podía identificar tranquilamente como una juntada de brujas, ¿no? Que era también una de las tantas formas de identificar en su momento en las casas de brujas a quiénes eran brujas, ¿no? Como por ejemplo habíamos visto en el texto anterior, en donde explicaban que en sus puertas tienen ciertas cosas como amuletos o imágenes a forma de protección. El hecho de encontrar
reuniones de mujeres a la noche y si había luna llena aún más, era una forma también de identificar que eran brujas, por ejemplo, ¿no? Con las brujas de Salem pasa exactamente eso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eran todas estas formas de poder identificar y poder tener un registro de quién practicaba esta magia negra, oscura y relacionada con el diablo, ¿sí? Si quieren que les comparta esto, porque igualmente no tiene imágenes, solamente tiene el texto, no sé en dónde estará las imágenes originales, yo las imágenes las fui investigando, buscando, pero sí aparece como el texto. Yo se los comparto para si quieren tenerlo. Y chusmearlo para, es largo también. Dale. Bueno, y hasta acá más o menos llegamos. Vieron que es bastante, es un montón. La verdad que a mí me encanta todo esto, es muy interesante. Y eso que recorté lo que es románico y prerrománico, porque si no, estábamos 3 horas acá. Pero básicamente, y también lo que profundiza muchísimo más la alquimia. ¿Sí? Que eso también a partir de el manuscrito que aparece, ahí bueno, ahí ya es otra clase aparte. Pero básicamente quería traerles esto de los bestiarios, los manuscritos iluminados, la iconografía también, porque son imágenes que tranquilamente podemos ver o en las iglesias o mismo si uno viaja y demás. Es re interesante poder ver y poder identificar. Sobre todo cuando vemos la diferencia entre paleocristiano y bizantino, se ve un montón. También esto de las representaciones más primitivas cristianas, ¿no? Que son más de piedra, no tienen tanto detalle. Particularmente lo que más resalta del Bizancio, por ejemplo, son los mosaicos de Ravenna. Entonces, cuando, qué sé yo, si en algún momento viajan, no sé, esto es más de herramienta, y ven estos mosaicos, van a poder identificar que posiblemente esa imagen que están viendo sea de arte bizantino, justamente porque lo que es característico es el mosaico y el dorado. ¿Sí? Mismo también los bestiarios, eso sí les puedo pasar links que son varios, sobre todo más de ingleses. Dani me pasó también un texto que habla de diferentes significados de diferentes animales, pero sí cabe destacar que no para todos los manuscritos el significado de ese símbolo es el mismo. Puede variar. Esto es algo que también tienen los bestiarios. Pueden variar y pueden ir cambiando. Eso es algo que se menciona acá en el texto de María Teresa. Entonces, por eso les explica el del unicornio, que el del unicornio es por ahí el más general o el más conocido, y que también tiene que ver con esto de la pureza y de la doncella virgen, bueno, todo esto que les conté, ¿no? La sirena también es algo más general, esto de la maldición o que te llevan al infierno, entre otras cosas. ¿Bien? Así que bueno, ¿tienen alguna duda? La película de Celine retrata una... ¡Ay, sí! Increíble, increíble esa película. Es una joyita cinematográfica. Ay, no, no, la fotografía que tiene, no, es increíble. Si pueden ver la película que está recomendando Dieguillo en el chat, muy interesante y muy, realmente tiene una fotografía re linda. Yo mucho de cine no sé, acá el que sabe de cine es él, pero desde mi lugar de Bueno, espectadora, tiene toda una escena de aquelarre, por eso me la acordé, más que por lo pictórico. Ahora, por lo pictórico también, que vos decís, no, yo la había asociado más porque tiene esa gran escena del aquelarre brujeril, digamos, que es muy impactante en el medio de esa película como más íntima y sí. trae un poco estos temas como que siguen vivos, digamos, dentro Ujú. Sí, de la... bueno, sin ánimos de spoilear, trae unos temas bastante interesantes desde una mirada muy, muy poética también, el aquelarre, el aborto, como, bueno, la sexualidad, un montón de cosas sumamente interesantes. Y esta parte que habla Dieguillo del aquelarre, hay un elemento en común que es en base a lo que, bueno, el nombre de la película, que es el fuego.
¿no? Y el fuego, justamente, es un elemento que se relaciona directamente con la alquimia, en donde se cocina y en donde se transforma, ¿no? Entonces, tiene algo místico y algo, es verdad, me había olvidado de esa parte más del aquelarre, muy interesante, sí, 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 totalmente. Así que bueno, ¿alguna duda, algo más que les gustaría agregar, alguna película o algún detalle? Yo sí tengo, se los voy a pasar, pero bueno, nada, creo que yo soy más naif, pero Sabrina la Bruja, sí, es verdad, es verdad. No sé si estará la película de la monja alemana que les traje. Pero yo creo que sí tiene que estar de Hilderga de Virgen, porque ella también fue muy, muy importante. Ella y otras monjas también, pero particularmente ella fue muy importante para transmitir pensamientos o cosas que tienen que ver más con los feminismos, con la sexualidad también. Hay una monja también del medioevo que escribía poemas y se dice que esos poemas o esas poesías en realidad no eran para Dios, sino que era para alguien que estaba enamorada. Bueno, hay como mucho de lo romántico y lo secreto y lo oculto, bien propio también del medioevo. Y también es muy interesante ver las figuras femeninas desde ese entonces, ¿no? Digo, Juana de Arco también, que era una niña de 14 años que canalizaba y que después fue tratada de loca, de hecho. Entonces es como muy interesante ver qué personajes influyentes aparecen a lo largo del medioevo y cómo también están muy relacionados con la religión, relacionados con la espiritualidad directo y la canalización hasta... Fíjense cómo la estética, que es la filosofía del arte o la forma de poder analizar una obra, pasa directamente por el cristianismo en esta época, ¿no? Que son como 1000 años también. Nosotros lo vimos de forma express, de forma más superficial, podríamos decir, ¿no? Pero toda esa estética y todo el pensamiento pasa desde lo religioso, desde lo espiritual, sí lo metafísico, sí lo etéreo, pero siempre relacionado a Dios. Y también acá algo interesante que quizás también una mirada más de San Agustín es esta cosa de el universo y el cosmos y también esto de la belleza lo abarca todo. Bueno, nada, hay muchas cosas contradictorias ahí, pero sí está bueno para leerlo y para nada. Y eso. No me voy a abrir más porque si no, no termino más. Bien, ¿hay algo que les gustaría agregar? ¿Hay algo que les llame la atención? No, estamos, los dejé tiesos. Sí, Tami, seguí, hacete un módulo, avanzá, Renacimiento y seguimos. Estaría buenísimo, ellos se quedan toda la noche hablando de todo, todo, todo. O podés hacer uno por mes. Yo me engancho. Si puedo, me Bien, como cuadra buen, los como buen horarios y eso. sagitariano, ahí prendido. Era el Sagitario, ¿no? Sí. Sí. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias por eso, porque a mí me sirve, porque es la primera vez que hablo de todo esto y estuve, no les jodo, estuve como con 4 apuntes leyendo a más no poder, quemándome las pestañas, pero también era porque cada cosa que encontraba era súper interesante, pero no puedes abrirte tanto porque si no te vas y cómo ordenas y sintetizas todo, ¿no? Por eso también lo romano o lo prerrománico lo dejé más o menos ahí como para no adentrarnos tanto. Pero bueno, entre el Bizancio y el gótico tenemos el arte prerrománico y el arte románico, que los manuscritos iluminados tienen que ver con, están dentro de lo que es el prerrománico. Y ahí la caída del imperio y las guerras y bueno, todo eso también marca puntos específicos para que las imágenes se transformen y siempre impactando entre lo político y lo religioso. Siempre van a ir agarraditos de la mano y las imágenes van a ir cambiando a partir de eso, ¿no? Por eso también la Basílica de Santa Sofía después se convirtió en una mezquita, porque también hubo como toda una transformación ahí, entonces, nada, eso también funciona y forma parte de la historia y las representaciones. ¿Bien?
Así que bueno, hasta acá llegamos. Gracias por el aguante, gracias por las lindas palabras. Y bueno, les voy a estar compartiendo la clase grabada y los textos, PDFs y cosas de todo lo que estuvimos hablando hoy para que chusmeen y puedan investigar y si les llama la atención, seguir viéndolo. ¿Bien? Así que muchas gracias a todos. Nos vemos, que tengan excelentes Chao, Tami. días Chao a y todos. nos vemos. Gracias. Adiós. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Adiós.